Vale, aquí tienes una versión extendida de la historia, manteniendo el estilo, tono, formato y añadiendo detalles para alcanzar las 1500 palabras. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Hoy no solo les traigo un nuevo vídeo, sino una historia, una que realmente me toca el corazón y que espero que también resuene con ustedes, que los mueva un poco por dentro. Hoy vamos a hablar sobre Kerem. Sí, Kerem, el nombre que seguramente les ha llamado la atención en el título. Vamos a explorar cómo Kerem creyó en mí, a pesar de todos mis miedos. No se imaginan lo importante que fue esa creencia y cómo transformó mi vida por completo. De verdad, no se lo van a creer. Antes de empezar con esta historia que les prometo que los va a mantener enganchados, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viendo mis vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejen un like si les gusta el contenido que estoy preparando para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que los inspire, los entretenga y sobre todo, los haga sentir identificados. Realmente cada like, cada comentario, cada suscripción, es un pequeño empujón que me dice sigue así, vas por buen camino. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia increíble. Preparen palomitas y pónganse cómodos, porque esta historia tiene algunas curvas. Prepárense porque esto comienza con un momento de mi vida en el que me sentía completamente perdido. Imagínense un laberinto, pero uno hecho de dudas, inseguridades y sobre todo, mucho miedo. Yo estaba en el centro de ese laberinto sin saber a dónde ir ni cómo salir. Tenía sueños, claro que sí, como todos. Anhelaba alcanzar ciertas metas, explorar nuevos horizontes, viajar por el mundo, aprender cosas nuevas, pero el miedo me paralizaba. El miedo a fallar, a no ser lo suficientemente bueno, a decepcionar a los demás, pero sobre todo, a decepcionarme a mí mismo. Era un círculo vicioso del que no podía escapar, una espiral descendente que me arrastraba cada vez más hacia el fondo. Y lo peor de todo es que me estaba acostumbrando a esa oscuridad. En ese entonces trabajaba en algo que no me apasionaba. Era un trabajo estable, sí, con un sueldo decente y beneficios, pero me sentía como un robot, cumpliendo tareas sin alma, sin sentir que estaba aportando algo significativo al mundo. Era como si mi vida estuviera en piloto automático, repitiendo la misma rutina día tras día. Mis días eran grises, monótonos y la esperanza parecía haberse desvanecido. Intentaba convencerme de que estaba bien, de que debía conformarme con lo que tenía, de que era afortunado de tener un trabajo en tiempos difíciles, pero en el fondo sabía que no era feliz. Sabía que merecía más, que tenía el potencial para lograr grandes cosas, pero el miedo seguía siendo mi mayor obstáculo, esa muralla invisible que me impedía avanzar. Incluso había empezado a descuidar mis hobbies, esas pequeñas cosas que antes me daban alegría, como pintar o tocar la guitarra. Ya no tenía la energía ni la motivación para hacer nada que no fuera estrictamente necesario. Fue entonces cuando Kerem apareció en mi vida. No lo conocía de nada. Un amigo en común nos presentó en una reunión, una de esas típicas reuniones sociales donde conoces a un montón de gente nueva y al final solo recuerdas un par de nombres. Recuerdo que al principio no le presté mucha atención. Parecía una persona normal, amable, con una sonrisa cálida, pero nada que me hiciera pensar que iba a cambiar mi vida para siempre. Estaba demasiado ensimismado en mis propios problemas como para fijarme en los demás. Sin embargo, poco a poco fuimos conectando. Empezamos a hablar de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones, de nuestros miedos. Y fue ahí donde me di cuenta de que Kerem era diferente. Él tenía una visión del mundo completamente distinta a la mía. Veía el potencial en cada persona, en cada situación. Era un optimista empedernido, pero no de una manera ingenua, sino con una convicción genuina de que todo era posible si te esforzabas lo suficiente y creías en ti mismo. Era como si tuviera un radar para detectar el talento oculto en las personas. Me escuchaba atentamente cuando le contaba mis miedos, mis inseguridades, mis dudas. No me juzgaba, no me criticaba, simplemente me escuchaba con empatía y comprensión, asintiendo con la cabeza y haciéndome preguntas para que profundizara en mis sentimientos. Era como un terapeuta improvisado, pero sin la formalidad ni el costo. Y luego hacía algo que me sorprendía cada vez. Me recordaba mis fortalezas.
Me decía cosas como eres muy creativo, tienes una gran capacidad para resolver problemas, eres una persona perseverante. Cosas que yo sabía que estaban ahí, pero que había olvidado por completo, sepultadas bajo una montaña de inseguridades. Era como si estuviera desempolvando esas cualidades que yo había dejado en el olvido. Kerem tenía la habilidad de ver lo mejor de mí, incluso cuando yo no podía verlo. Era como un espejo que reflejaba mi potencial, mostrándome una imagen de mí mismo que yo había perdido de vista. Un día, me propuso algo que me pareció completamente descabellado. Me dijo que debería renunciar a mi trabajo y dedicarme a lo que realmente me apasionaba. Me dijo que tenía un talento especial para y que debería aprovecharlo al máximo. Yo lo miré incrédulo. ¿Renunciar a mi trabajo estable para perseguir un sueño incierto? ¿Estaba loco? ¿Acaso no entendía mi situación? ¿No sabía que tenía responsabilidades? Le dije que no, que era demasiado arriesgado, que no podía permitírmelo. Le dije que tenía responsabilidades, que tenía que pagar las cuentas, que no podía darme el lujo de fracasar. Le expliqué que tenía un alquiler que pagar, facturas que cubrir, y que no podía arriesgarme a quedarme sin ingresos. Pero Kerem no se dio por vencido. Me dijo que entendía mis miedos, pero que no podía dejar que me paralizaran. Me dijo que la vida era demasiado corta para vivirla haciendo algo que no te hace feliz. Me contó historias de personas que habían tomado riesgos y habían logrado alcanzar sus sueños, inspirándome con su valentía. Me dijo algo que me impactó profundamente: tú tienes el potencial para lograr grandes cosas. No dejes que el miedo te impida alcanzar tus sueños. Yo creo en ti, incluso cuando tú no crees en ti mismo. Esas palabras resonaron en mi interior. Por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de esperanza. Una pequeña llama que se encendía en medio de la oscuridad, desafiando la fría niebla del miedo. Era como si Kerem hubiera encontrado el interruptor de la luz en mi interior. Decidí darle una oportunidad. No renuncié a mi trabajo de inmediato, pero empecé a dedicarle tiempo a mi pasión después del trabajo y los fines de semana. Al principio fue difícil. Estaba cansado, tenía poco tiempo libre y a veces me sentía frustrado. Pero Kerem siempre estuvo ahí para apoyarme, para animarme, para recordarme por qué estaba haciendo esto. Me enviaba mensajes motivadores, me invitaba a tomar un café para hablar de mis progresos, y me recordaba constantemente mi potencial. Me ayudó a crear un plan, a establecer metas realistas, a superar los obstáculos. Me presentó a personas que podían ayudarme, me dio consejos valiosos, me motivó a seguir adelante cuando sentía que estaba a punto de rendirme. Su creencia inquebrantable en mí fue lo que me impulsó a seguir adelante a pesar de mis miedos. Era como si tuviera un ángel de la guarda personal, siempre velando por mí y dándome el impulso que necesitaba para seguir adelante. Con el tiempo empecé a ver los resultados. Mi trabajo empezó a mejorar, mi pasión se convirtió en algo más que un simple pasatiempo y empecé a ganar algo de dinero. Me sentía más feliz, más realizado, más vivo. La llama de la esperanza se había convertido en un fuego ardiente, iluminando mi camino y dándome la confianza para seguir adelante. Incluso empecé a dormir mejor y a tener más energía durante el día. Finalmente llegó el momento de tomar una decisión. Tenía que elegir entre mi trabajo estable pero infeliz y mi pasión incierta pero gratificante. Tenía mucho miedo, pero sabía que no podía seguir viviendo una vida que no era la mía. Así que con el apoyo de Kerem, renuncié a mi trabajo y me dediqué por completo a mi pasión. Fue una decisión aterradora, pero también liberadora. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. No fue fácil, claro que no. Hubo momentos difíciles, días en los que dudaba de mí mismo, noches en las que no podía dormir por la preocupación. Pero Kerem siempre estuvo ahí para recordarme por qué había tomado esta decisión, para animarme a seguir adelante, para creer en mí cuando yo no podía hacerlo. Incluso me ayudó a conseguir mis primeros clientes y a promocionar mi trabajo. Gracias a su creencia, a su apoyo, a su amistad, logré superar mis miedos y alcanzar mis sueños. Ahora hago lo que amo, me siento realizado y soy feliz. Le debo todo a Kerem. Él fue la persona que creyó en mí, a pesar de mis miedos, y me ayudó a convertirme en la persona que soy hoy. Y no solo eso, sino que también me enseñó a creer en mí mismo y a no rendirme ante las adversidades. Y aquí estoy contándoles esta historia, con la esperanza de que los inspire a ustedes también.
A que no se rindan ante sus miedos, a que crean en ustedes mismos, a que busquen a esas personas que los apoyen y los animen a alcanzar sus sueños. Porque todos tenemos el potencial para lograr grandes cosas. Solo necesitamos creer en nosotros mismos y tener a alguien que crea en nosotros también. Y si no tienen a nadie en su vida que los apoye, quiero que sepan que yo creo en ustedes. En resumen, la historia de Kerem y yo es una historia sobre la importancia de la creencia, el apoyo y la amistad. Es una historia sobre cómo una persona puede transformar tu vida simplemente creyendo en ti, incluso cuando tú no crees en ti mismo. Es una historia sobre cómo superar tus miedos y alcanzar tus sueños. Es una historia sobre el poder de la conexión humana y la importancia de tener a alguien que te impulse a ser la mejor versión de ti mismo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que los haya inspirado. Me encantaría saber qué piensan de esta historia. ¿Alguna vez han tenido a alguien que haya creído en ustedes, a pesar de sus miedos? ¿Cómo los ha impactado esa persona? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Sus historias me inspiran a seguir creando contenido y a compartir mis propias experiencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que los inspire y los entretenga. Recuerden, nunca dejen de creer en ustedes mismos y nunca dejen de perseguir sus sueños. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, ustedes pueden lograr todo lo que se propongan. Solo necesitan creer en ustedes mismos y rodearse de personas que los apoyen. Hasta la próxima.